Hola a todos, espero que estén muy bien. Ahora con lo que hemos visto hasta ahora, hemos visto ya como tal KNN, nuestro árbol de decisiones y ahora siguen las redes neuronales. Y es que es muy interesante porque nosotros generalmente tenemos neuronas que se comunican entre sí a través de el concepto de sinapsis, ¿cierto? Y gracias a eso pues existe todo nuestro cerebro y su red de decisiones. Por eso, no nos extrañe que las redes neuronales estén basadas precisamente en esa forma de funcionamiento. Nosotros tenemos primero unas neuronas, ¿cierto? Podemos decir que son nuestro X1, X2, XN, ¿cierto? Que van a representar como tal las neuronas de entrada. Por dentro va a tener una capa interna, ¿cierto? Esas capas internas precisamente también van a comunicarse con otras neuronas al interior y a la final tendremos unas neuronas de salida. Entonces tendremos una capa de entrada, una capa de salida y aquí vemos unas neuronas internas. Adicionalmente tenemos algo que se llama el bias, o como tal, lo que nosotros hablamos de ese ajuste que se va haciendo a medida que el algoritmo se va ejecutando. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que yo quiero que una red neuronal sea capaz de diferenciarme entre un niño y una niña, ¿cierto? Entonces puede ser que a través de imágenes pues se logre diferenciar entre ellos, ¿cierto? Pero a la final va a entrar un conjunto de datos, a esos datos se le van a hacer unas transformaciones matemáticas y a la final se va a obtener una salida. Supongamos también lo siguiente, no tanto con niño niña, sino que triángulos, cuadrados, círculos, estrellas, ¿cierto? Todo eso son elementos que debemos tener, pues son figuras que vamos a clasificar. Lo más importante para él es que los datos de entrada estén etiquetados. Para él al final, cuando haya devuelto qué le dio ante esa entrada, sepa si se equivocó o no. A la larga, todos estos valores de entrada pues van a ser menores que uno, digamos punto 3, punto 2, etcétera, ¿cierto? Y se van a comunicar con las redes siguientes. Absolutamente todos se van a apuntar a la siguiente neurona y por eso es que se llaman redes neuronales porque entre todos se apuntan muy similar a cómo funciona esta neurona y por error mandé una al mismo lugar. No, mire que poco a poco se ve como si estuviéramos formando una red. Y así sucesivamente todo se comunicará con esta y luego así, ¿cierto? Y por eso es que cuando nosotros vemos gráficos de esto se ven así como un entremallado entre esas neuronas. ¿Qué pasa? A la larga, esto define lo siguiente. Esto va a ser una conexión entre ellas, pero teniendo presente un peso. Le dar un peso a cada una de las informaciones que vayan a saliendo o esas transformaciones que hizo el anterior dato de la siguiente forma. Va a generar una sumatoria donde decimos que la sumatoria de x y va a ser multiplicada por ese W y también más ese vías. Eso realmente es como una ecuación lineal, ¿cierto? Una vez tenemos como tal esto nosotros hablamos también de lo que es un feed forward, que básicamente sería precisamente cómo viajan estos datos desde la entrada hasta la salida. Resulta que supongamos que yo estaba clasificando estas figuras geométricas de acá y yo entré de alguna manera con un cuadrado. Entonces resulta que esta neurona tenía un peso considerable y me dijo a la final, a través de todas las sumatorias, de todo lo demás, él llegó a la siguiente conclusión. Él dijo, vea, después de haber hecho la clasificación completa, yo decido que estoy un 90% seguro de que eso es un triángulo y un 10% de que es un cuadrado. Si la entrada fue un cuadrado y yo le estoy diciendo que estoy un 90% de seguro de que es un triángulo, algo anda mal. Entonces él vuelve y se ajusta. En ese caso, dándole unos pesos diferentes, ¿cierto?
y ajustando también el bias para que podamos lograr como tal a la final llegar a la conclusión que en efecto cuando entre un cuadrado digamos que es un cuadrado. Entonces por eso también cuando hablamos de redes neuronales no solo hablamos de la capa intermedia, también hablamos de los algoritmos o las funciones que utilizamos de activación, que casi siempre vamos a ver cuáles son las que son ahorita las que utilizamos en ese CALEAR, pero por ejemplo yo sé que la tangente hiperbólica también se utiliza allí y son funciones sencillamente que nos van a ayudar a hacer eso, la activación. Me doy cuenta que son nuestros zetas y que basado precisamente en esas funciones de activación, pues a la final vamos a tomar la decisión de qué tanto se deben ir ajustando estas cuestiones. Entonces, ya con eso, a la final la neurona se entrenará y logrará a la final, dado un dato, dar la respuesta correcta. Básicamente, eso es la red neuronal. Entonces, recordemos, neuronas, ¿cierto? El vías como tal, este ajuste lineal que vamos teniendo. Y también recordemos que muy importante que los datos estén etiquetados para que la red pueda saber a la final si se equivocó o no, ¿cierto? Por último, recordemos el concepto feed forward, que básicamente es precisamente eh, el camino que tenemos desde el inicio hasta el final, ¿cierto? Entonces, muy sencillo, muchachos, ya con esto podemos empezar. Y necesitamos ver también otra cosa que es algo que se me había olvidado decirles, que el proceso de ir de acá hacia atrás, pues nosotros lo llamaríamos backpropagation, ¿cierto? Y es porque en este caso, al darse cuenta de que no le dio la cuestión como era, ¿cierto? Tiene que ejecutar un backpropagation para ir ajustando precisamente cada uno de estos valores para irse como tal adecuando hasta que todo tenga el peso y el bias adecuado. Listo, eso es básicamente la teoría de la red neuronal. Ahora vamos a ir como tal a lo que sigue y es a la práctica, en este caso, como tal, cómo la vamos a utilizar. Entonces miremos que aquí tenemos el sklearn, ¿cierto? Aquí nos muestran un ejemplo con una sola capa oculta, ¿cierto? Donde tenemos nuestro bias y en efecto tenemos nuestros XN. Nuestras neuronas se comunican con sus capas internas y a la final pues se toman decisiones. Aquí vamos a ver que existe un clasificador que se llama LP Classifier, donde en efecto vamos a tener nuestras capas ocultas. Aquí dice pues cómo podemos configurar esas capas. También dice acerca de cómo nosotros tenemos en este caso una tolerancia al error de, imagínense, de 10 a la menos 4, ¿cierto? O sea, está teniendo una tolerancia de error por default estricta, eso no está mal, de hecho, así tiene que ser. También tenemos otra parte que es, a ver, es que estoy buscando un momento las funciones, ¿cierto? Mire que aquí dice que, por ejemplo, para la optimización del peso de esos W, tiene como tal el método de Newton, el gradiente descendiente y el método de Adam por defecto. Para los que les gustan la probabilidad y estadística, podemos buscar cada uno de estos elementos y entenderlos, ya sea buscándolos en internet o algo por el estilo. Y también por aquí deberíamos tener la función. En un momento. A ver, aquí debería estar. Ay, casi que no lo encuentro. Mire, las funciones de activación. Casi me pego un brinco cuando lo encontré. Las funciones de activación las tenemos justo aquí. Y miremos que tiene como tal la identidad, la de logística, la tangente hiperbólica que les dije ahorita. Y la de ReLU, ¿cierto? Dice aquí que por defecto tiene la de ReLU. Entonces, con esta cuestión vamos a ir ajustando también nuestra red neuronal. Entonces ya vimos ahí ajuste de peso, del bias y como tal de esas capas internas. Entonces vamos a hacer con el mismo ejemplo que hemos estado haciendo todos estos días y voy a abrir un bloc de notas nuevo. Voy a crear un nuevo bloc de notas, archivo, nuevo bloc de notas.
Y me voy a traer toda esta información porque sabemos que nos sigue funcionando, ¿cierto? Pues a la larga vamos a hacer eso, clasificar utilizando el set de datos iris. Me está molestando porque tengo muchas. Voy a mirar si acá me deja administrar la sesión cuando le que voy a finalizar, finalizar, listo, perfecto. Ahí si me dejara ejecutar, me voy a traer también esta de acá. Acá le voy a traer el código de nada más esto y vamos a traernos precisamente el clasificador de MLP Classifier, ¿cierto? Entonces voy a poner sencillamente, voy a construirlo así por defecto. Aquí voy a traerme from sklearn, ¿cierto? Nosotros vimos que estaba dentro de un lugar que se llamaba Neuronal Network y que ahí adentro había un algoritmo que se llamaba MLP Classifier. Entonces ahora vamos a darle acá sencillamente, vamos a crear nuestro clasificador, ¿cierto? Y ese clasificador lo vamos a crear para que esté constituido de la siguiente forma. Entonces le voy a decir, me voy a crear una red neuronal, red MLP en este caso. Entonces le voy a decir lo siguiente, por favor, esto va a ser un MLP Classifier. Ese MLP Classifier le voy a configurar lo siguiente, le voy a decir, ve, vas a tener un máximo número de iteraciones. Recuerde que esas máximo número de iteraciones sería cuántas veces haría ese back progresor, ¿cierto? Que llega hasta el final y se devuelve, llega hasta el final y se devuelve, ajustando ese peso y ese vías para que todo funcione bien. Y le voy a poner que sea un máximo de iteraciones de 100 y voy a tener unos hidden layer sizes, que son como tal mis capas ocultas, ¿cierto? Que recordemos que eran esas neuronas intermedias. Y sencillamente yo le voy a decir, ve, quiero que la primera capa de red ocultas tenga 100 neuronas y la segunda que tenga 75 y listo. Nada más. Entonces, ¿qué dice ahí? Dice que la primera capita de acá va a tener 100 neuronas, esta de acá, y la segunda va a tener 75. Eso fue lo que dije. Estas son mis capas ocultas. Máxima iteración, entonces sería que si ve que algo está mal, máximo se va a ir 100 veces hacia atrás, corrigiendo como tal los elementos. Si él ya ve que tiene un margen de error de adecuado, ¿cierto? Como vimos ahorita que tenía por defecto ese margen de tolerancia por allá en 10 a la menos 4. Si él ve que le alcanzó en esas 100 iteraciones, pues no lo va a volver a hacer, sino que sencillamente se va a quedar hasta antesito si lo logró antes, pero no creo, porque si no, pues imagínense, sería una nota, pero no creo que lo logre en ese momento. Te voy a darle acá rmlp.fit y le voy a decir que entrene con el data test, bueno, train, y el data y el target train. Aquí sigue siendo exactamente lo mismo que hemos hecho hasta ahora en todos estos videos, y a la final pues imprimiríamos como tal nuestra red MLP, y aquí le daría punto score a ver qué tal le fue contra el data test versus el target test. Vamos a ver qué tal nos fue. Entonces aquí le voy a ejecutar y me dice que logramos un 94% de precisión. Esto está muy bien, muchachos, porque en efecto con estos elementos que configuramos. Ahora, esto significa que yo no puedo poner aquí otra capa intermedia de 25 neuronas y ver qué tal me va. No, no significa que no. Yo puedo poner cantidad de capas internas. Ahora, muchachos, a todo esto le falta fundamento.
más adelante tenemos que ver bien en detalle, ¿cierto? ¿Cómo es eso de que, qué es el gradiente descendiente, que cómo hace para hacer ese ajuste, que cómo hace también para tener presente el bias, cómo lo ajusta con, por ejemplo, esas otras reuniones que perdón, esas otras funciones, por ejemplo, con las funciones que nosotros vimos aquí de activación, cómo es que es todo esto. Miren que aquí nos dicen, ve, una tangente hiperbólica es esto, el error logístico es esto, el error de luz es este, ta. Pero uno puede decir, ve, ¿cómo es que hacen eso de verdad? ¿Cómo es que logran ajustar eso con estas funciones? Listo. Va a haber una sesión de videos explicando únicamente todos esos elementos de probabilidad estadística para aquellos que quieran saberlo. Pero por ahora, quisiera que hoy nos haya quedado claro. Tenemos unas redes de entrada, unas neuronas de entrada, unas de salida, una de las capas de intermedia, que él va ajustando el peso y el bias para que a la final, como tal, a través de back progression, ¿cierto? Va ajustándose de forma de que a la final logre predecir lo mejor posible el elemento. Resulta, si yo aquí le hubiera puesto más iteraciones, si yo le hubiera puesto, ve, hacete 1000 iteraciones, vas a hacerte 1000, pues puede que sí mejore el porcentaje, ¿cierto? Como tal, si lo comparamos con lo que me dio ahorita con 100, pues claramente puede que dé o no diferente. Espera un momento que creo que me dio exactamente lo mismo. Pero miren que no necesariamente más iteraciones significa mejor performance, ni no necesariamente cuando yo tenga más capas significa y más neuronas significa mejor performance en la precisión. Por eso es muy importante tener criterio a la hora de poner estos parámetros. Y esos criterios de fundamento lo veremos en otra sesión.